soy Viridiana Gutiérrez. Yo soy Benisa Ramírez. El día de hoy estaremos platicando sobre cómo enfrentarnos emocionalmente a un contagio por COVID-19. Ante dicha situación, que tú te contagies o que alguien cercano a ti se contagie, sin duda alguna te llevará a experimentar todo tipo de emociones desagradables, como el miedo, la tristeza, el enojo. Emociones que probablemente desconozcas, no sepas cómo identificar y por ende tampoco sepas cómo manejar. Y me pregunto, Benisa, ¿estas emociones influirán en la forma en la que la persona está viviendo esta situación? O incluso, ¿habrá algo que esta persona pueda hacer para que favorezca la situación de contagio que está viviendo? Sí, definitivamente. Creo que las emociones que estamos sintiendo nos van a ayudar a poder o vivirlo de forma más tranquila este tiempo de contagio, o definitivamente nos puede llegar a alterar, incluso a deprimir o a generar más problemas para poder sobrellevarlo. Y definitivamente podemos hacer algo para favorecer el cómo podemos vivirlo. Si sabes cómo enfrentarte emocionalmente a un contagio, es algo que claro que nos va a ayudar. Todas las recomendaciones que estamos por compartir son aspectos que te pueden funcionar y puedes aplicar en más de una de las situaciones que vamos a exponer. Nosotras dividimos este tema en los escenarios en los cuales te puedes ver involucrado en este tiempo de COVID. Entonces, vamos a empezar con el primer escenario, que va a ser si tú te contagiaste. ¿Cómo sería enfrentarnos emocionalmente a esto? De entrada, enfrentarte a la noticia de que te contagiaste, sin duda alguna, o de que estás enfermo, sin duda alguna puede llevarte a experimentar muchísimo miedo. Particularmente las emociones que vas a estar experimentando son desagradables. Miedo, tristeza, enojo, frustración. Y todas estas emociones te van a empezar a generar una angustia y una incertidumbre respecto al futuro de tu salud. Entonces, ante esta situación es bien importante que aprendas a concentrarte para que podamos identificar las circunstancias, los factores, las cosas que puedes hacer para salir avante de esta situación. Nosotros hacemos estas recomendaciones. Primero, desde una parte médica, lo que más te pedimos es que te adscribas completamente al tratamiento médico y a las indicaciones médicas que se te están dando. Síguelas lo más que puedas. Son estas personas, son estos profesionales los que conocen del tema y los que sabrán cómo llevar o cómo darle seguimiento a lo que estás padeciendo. Te compartimos también que todos los estados están manejando líneas de orientación durante esta emergencia sanitaria. A estas líneas puedes recurrir porque ya sea que tú o alguien cercano esté experimentando los síntomas relacionados con este COVID o bien sean parte de esta población vulnerable. En estas líneas les estarán dando las indicaciones, las medidas a seguir y nuevamente nuestra insistencia está en que respetemos estas medidas y en que las sigamos. En esta misma página pueden consultar un montón de información que les podrá ir ayudando a aclarar diferentes dudas. La página es, por cierto, coronavirus.gov.mx. Entonces, en esta página pueden consultar también un sinfín de información que podría ir aclarando bastantes de sus dudas. Los invitamos a hacerlo. También les comentamos que durante esta emergencia sanitaria, la atención hospitalaria pública, no privada, pública, está dando atención si te contagiaste a las personas que no son derechohabientes a su seguro social, que no cuentas con esta prestación. Entonces, si llegas a estar contagiado, intenta buscar estas líneas o tienes sospecha, busca estas líneas, contáctate y sigue al pie de la letra lo que se te está indicando. Respeta los protocolos médicos que se te están presentando. Ahora, desde un punto psicológico, lo ideal es identificar lo que sí está en tus manos hacer para mejorar la situación. Y que entiendas que todo lo demás ya no está, ya no te corresponde a ti, ya no es tu responsabilidad, sino que está en manos del doctor, ¿no? Es él quien debe de preocuparse o quien sabe exactamente cómo enfocarlo, cómo hacerlo. Lo ideal va a ser que tú te enfoques solamente en cumplir aquello que tú sí puedes hacer para mejorar, porque esto es lo que sí es tu responsabilidad.
Y algo que te podemos recomendar que reduce la probabilidad de que tú te sientas mal en este tiempo emocionalmente en el que tú te encuentras contagiado es que evites leer noticias. Al contrario, ¿no? Te enfoques a lo mejor en leer un libro o ver una serie o una película. La sugerencia no es que no te informes y mantenerte como no sé nada, sino más bien entender que en esta temporada específica en la que te encuentras enfermo, esto es lo que tú necesitas para manejarlo emocionalmente. Ya que estás en aislamiento, te va a hacer falta obviamente este contacto social y te recomendamos que busques de forma virtual conectarte con tu familia, aun si estás dentro de tu misma casa, o te encuentras lejos, te contactes con ellos por medio de videollamada, si te lo permite tu estado de salud en ese momento, y de preferencia evita platicar sobre la enfermedad, a menos de que así lo necesites y que hablaremos un poquito más adelante de eso, pero evítalo y trata mejor de fomentar otro tipo de pláticas con las personas con las que platiques. Claro, ahora que mencionas esto del contacto virtual, Beni, me parece que es súper oportuno que les compartamos que las emociones que van a estar experimentando son naturales e inevitables. Recuerden, estas tienen un componente tanto biológico como psicológico que simultáneamente aparece y genera una reacción que tenemos ante dicha situación. Y la manera en la que respondamos ante dicha reacción va a tener que ver con nuestros recursos, con nuestro conocimiento e incluso con nuestra experiencia, ¿no? Y entonces, lo que sí pueden comenzar a hacer con esto que están experimentando es, por ejemplo, lo primero podría ser que intenten identificar cuáles son esas emociones que están sintiendo, ¿sí? Que intenten identificar qué estoy sintiendo. Esto lo pueden hacer, se me ocurre tal vez a través de una autoobservación y que por ende empiecen a elaborar un registro en el que puedan ir anotando para identificar qué es lo que estoy sintiendo. Esto los puede ayudar a que empiecen a hacer este autoconocimiento, que empiecen a descubrir esto de ustedes. Lo siguiente por hacer sería que intenten externar y compartir estas emociones con otra persona. Preferentemente, tendrían que elegir a alguien que pueda lidiar con este asunto. Para esto, algo que puede funcionar es que a esta persona le digan que ustedes no están esperando que éste les resuelva los problemas, simplemente estamos recurriendo a él como una forma de desahogar las emociones que estamos teniendo, ¿no? Que en ese momento lo necesitamos. Entonces, esa sería otra alternativa. Sin embargo, nuestra principal recomendación, como ya en algunas ocasiones lo hemos hecho venir, va a estar en función de si ya estás detectando que estás teniendo esto, acude a un proceso terapéutico, acude con profesionales de la salud como nosotros para que te puedan empezar a orientar sobre cómo vivir esta situación que ya que ya te está absorbiendo. ¿No? Es en ese lugar en donde encontrarás los recursos necesarios para salir adelante de lo que te está pasando. De hecho, actualmente, bueno, tal vez incluso algo que pueden decir ante esto es, bueno, pero ir al psicólogo pues es un costo y ahorita la situación no lo permite, pues tenemos una excelente noticia, ¿no? Son muchos los profesionales ya los que se han sumado a brindar este apoyo psicológico, este apoyo emocional de manera gratuita. Incluso nosotras, Vive, también se sumó ya a esta campaña y estamos en la disposición de querer ayudarlos. Así que si estás atravesando por una situación de contagio y te encuentras emocionalmente abatido, contáctanos. Nosotras veremos la forma de ayudarte y orientarte en este proceso. Bien, si de plano encontrar a alguien con quien desahogar tus emociones, si ir ir a un proceso terapéutico no te resulta útil, no quieres hacerlo, la recomendación podría ser que intentes escribir como en un diario estas emociones que estás experimentando para que ese diario funcione como este desahogo que te estamos diciendo que es necesario. Otro escenario al que podemos enfrentarnos, que era lo que estábamos hablando al inicio, es si alguien cercano se contagió. Este primero que vimos fue acerca de si tú te contagiaste. Tú te contagiaste. El siguiente que estamos por hablar es si alguien cercano a ti se contagió y lo vamos a dividir nuevamente en dos partes. La primera tiene que ver con si esta persona está en tu casa viviendo contigo y la segunda es si no se encuentra viviendo contigo, ya sea porque está en un hospital o porque está viviendo en otra casa, ¿no? Bien.
Si la persona está en tu casa, es difícil, por supuesto, escuchar que una persona tan cercana esté contagiada y puedes tener miedo a contagiarte tú o el peligro en el que esta persona se encuentre, pues también es algo que te va a agobiar. Te recomendamos que evites estar pensando constantemente en un futuro desalentador y no recurras a noticias fatalistas. De hecho, lo ideal sería que no estés leyendo noticias como lo mencionamos previamente en el escenario anterior. Eh, Algo que también puede ser un momento desgastante es estar dando constantemente noticias a todas las personas que te están preguntando sobre la persona que está enferma, ¿no? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿No? Entonces, te sugerimos también que evites estar constantemente dando estas noticias. Y también, si te encuentras en la posibilidad de ayudar dentro de casa, eh, o de ayudar a la persona que está enferma, te sugerimos que te pongas de acuerdo respecto a las responsabilidades que cada integrante de la casa tendrá. Tenemos algunos ejemplos de esto, no sé si me puedas ayudar, Viri, con eso. Sí, los ejemplos de esta distribución de responsabilidades tienen mucho que ver con las labores domésticas. En este momento necesitamos formar o ser un equipo que vaya distribuyendo estas tareas. Y ejemplos de distribución es que digan, que destinen quién va a cocinar, quién va a cuidar a la persona enferma. Preferentemente esto incluso hasta sería ideal que fuera por turnos, ¿no? Que alguien pudiera hacerlo por las mañanas y otra persona más pudiera hacerlo por las noches. También si necesitan salir a comprar cosas, pues que destinen una persona que vaya a hacerlo. Y por último, la limpieza. Recuerden, en estos momentos mucho se nos ha dicho de que la limpieza es vital y es un medio a través del cual podemos evitar el contagio o la propagación de este virus. Exacto. Entonces, sí, si nosotros colaboramos justo como lo está diciendo Vi, como un equipo, creo que esto es algo que nos puede ayudar a poder sortear la situación de una forma más fácil. Esto va a Ujú. ayudar también a que tú te ajustes solo a las tareas que tienes que cumplir y de esa forma vas a evitar cargarte de más responsabilidades que, lejos de que te hagan sentir más útil o mejor, te van a desgastar. Además de que Ujú. tu ayuda puede ser muchísimo más útil cubriendo algo que nadie está haciendo a querer estar presente en todo momento. Entender que no es tu responsabilidad que la persona sane es vital. Tú puedes vigilar que se alimente bien, que duerma bien, que tome su medicina a tiempo, pero hasta ahí. O sea, en realidad tu responsabilidad no es que el cuerpo de la persona sane. Ni siquiera si eres tú el enfermo, ¿no, Viri? O sea, ni siquiera si tú mismo, no es tu responsabilidad que tu cuerpo sane. Estás Reacciona al tratamiento médico que te están dando, ¿no? te Ujú. ajustas a lo que te está diciendo la persona que está responsable de esto, pero en realidad no es tu responsabilidad. Y si te sientes responsable de esto, al final te vas a frustrar en caso de que se agrave la situación, ¿no? O sea, es algo que Exacto. emocionalmente no vas a poder manejar bien. Y de verdad esta parte de responsabilidad, de entender cuál es tu responsabilidad y cuál es la de otros, este establecimiento de límites te va a ayudar muchísimo a manejar esto mejor de forma, hablamos emocionalmente. Sí, claro. Incluso, ¿no? Es entender que hacer esto no te va a ayudar. No es la forma correcta de enfrentar emocionalmente lo que estás haciendo, responsabilizarte de algo que no es tu responsabilidad, ¿no? El Sí, otro escenario dentro de esta situación que estamos poniendo es si la persona no vive contigo. Y vamos a imaginar, vamos a suponer que perdóname, no está en tu casa y no está en tu ay, casa porque ya se encuentra hospitalizada, ¿no? Entonces, ante la situación de una persona que se encuentra hospitalizada, lo que tienes que entender son las limitaciones que tienes, porque las tienes. Particularmente en ese caso, no puedes hacer más que esperar y estar al pendiente de las noticias médicas, seguir y respetar nuevamente los protocolos médicos. Sabemos que tal vez desees hacer otras cosas, pero insistimos, tienes que entender que tu límite llega hasta ahí, ¿no? Claro. Y y también si la persona que está en este hospital, tú puedes llegar a tener contacto con ella, lo ideal sería que no busque
o que evites encontrar la razón o encontrar el por qué, resolver el por qué, cómo, cuándo, dónde es que se contagió. Sabemos que naturalmente vas a tener este deseo. Incluso creo que hasta puede servirte, ¿no? Puede servirte para avisar a otros, para, si fue en algún establecimiento, también dar la noticia. En este momento necesitamos tener mucha responsabilidad ciudadana, ¿no? Y esta es parte de esa responsabilidad. Saber cómo se contagia esta persona puede ayudar por esto, pero evita buscar responsables. Buscar responsables fácilmente va a caer en que señales culpables y eso va a generar un momento de contienda familiar o, sí, particularmente familiar y no estamos para eso, ¿no? Imagínate qué terrible, Beni, ya tenemos un contagio y además de esto nos estamos peleando por encontrar quién hizo qué, si lo hizo mal o si lo hizo no, No, por evítalo, no es el momento. Sí, no, no es el momento. Creo que el momento ahorita más bien, o en ese momento en el que hay alguien contagiado, es como enfocarnos en cada quien, trabajar como un equipo y cada quien hacer sus tareas y concentrarnos en ello, ¿no? Únicamente. No estar buscando, Claro. dices, contiendas o quién es el culpable o encontrar. Es natural querer sentir esto y empezarnos a cuestionar, pero lo ideal va a ser como trabajemos como un equipo después de que ya esté todo bien, después de que salgamos de esto, entonces ahora sí hablemos lo que querramos. Sí. Bien. Aunque Eh, también lo ideal sería que esa comunicación se maneje desde un punto asertivo y para eso también necesitarás tú prepararte para hacerlo, porque si no, insisto, va a caer en un estar peleando respecto a qué hiciste, cómo hiciste y no necesitan vivir eso. no. Bien, ahora el segundo caso era en caso de que no vive contigo, no porque no esté en un hospital, sino porque vive en otra casa, ¿no? O Ajá. entonces, bueno, reiteramos la misma sugerencia de que evites las preguntas constantes tanto a la persona contagiada como a sus familiares. Si te ayuda a sentirte más tranquilo, hazle saber que estás ahí si necesitan hablar o la ayuda que tú quieras o puedas ofrecer. Pero deja que sean ellos quienes te contacten a ti para hablar de ello. Y si tienes oportunidad de hablar con la persona contagiada, lo mismo, fomenta pláticas sobre cualquier otra cosa, a menos de que la persona quiera hablar de esto, claro. Claro, claro, sí, recuerden, en estos momentos tanto la familia como la persona contagiada están pasando por un momento muy caótico, por mucha incertidumbre, por mucho miedo y seguramente de por sí ya les está costando trabajo concentrarse en entender y averiguar qué cosas hacer para mejorar la situación. Entonces, por eso hay que limitarnos a esperar. Puedes ofrecer tu apoyo, pero limitarte a esperar que sea esta familia, esta persona quien se abra, quien te contacte y quien busque tu apoyo. Y si solo es para platicar, sí, nuevamente, deja que sea esta familia o esta persona quien guíe o abra el hilo de la conversación y comunicación que pueden estar teniendo, ¿no? Sí, eso sería lo Bien, ideal. exactamente. El siguiente escenario entonces sería si la persona contagiada fallece. Qué importante tema, claro. Y entendemos que es un proceso de duelo al que vamos a estar, el que vamos a estar atravesando. Entonces, por supuesto que nuestra sugerencia inicial y principal es que contactes con un profesional como nosotros, un profesional de la salud, que te ayude a llevar este duelo. Sin embargo, ahorita vamos a comentar un poco respecto a cómo enfrentamos una muerte. Va a ser algo de forma muy general y es probable que tu proceso atraviese por los pasos que vamos a mencionar, no todos en el orden en el que los vamos a mencionar, ni tampoco tiene que ser estrictamente esos pasos. Puedes no tener uno, o puedes tenerlos todos, o puedes tenerlos como revueltos, o puedes ir y venir en uno. Pero vamos a comentártelos. Es por eso que es ideal que lo lleves con un profesional, porque este mismo es el que te va a ayudar a navegar en todos los pasos que conlleva un proceso de duelo. Y bueno, el primer paso, todo esto nos estamos basando en literatura, ¿no? Que hablan respecto a esto y de esta forma lo han resumido, entonces los vamos a estar revisando. El primero tiene que ver con la negación. Claro. Y entonces, esta primera etapa inicia o es el primer impacto, ¿no? Es el primer impacto con la noticia de que tu familiar, de que tu conocido, de que esta persona falleció. Y entonces la negación, esta etapa se caracteriza porque a pesar de que puedes estar recibiendo la noticia, estás experimentando una especie de shock en el que, insisto, puedes estar viviendo la noticia, pero no estás
respondiendo, no estás entendiendo, no estás comprendiendo todas las consecuencias que esta situación va a desencadenar. Y no porque no quieras, sino que en realidad es un proceso parte de esto, ¿no? O sea, el shock es algo que vivimos y además de Ujú. ello, creo que es importante entender que el proceso de shock, o sea, o ese momento en el que estás como negando o no enfrentándote, como decía Viri, realmente a a las cosas, es algo que puedes llevar mejor y no puedes adelantar, pero puedes llevar mejor cuando estás de la mano de un terapeuta. Sé que insistimos mucho en esto, pero es bien importante comentarlo. Eh, Ujú. Bien, el siguiente paso tiene que ver con la ira y hace referencia a la frustración y la impotencia que vas a estar sintiendo cuando pasas del shock, cuando empieza este momento de ausencia, cuando ya no ves a la persona y entonces ahora sí, ya lejos de estarlo negando, vienen estos momentos en los que tienes impotencia, en los que tienes frustración respecto como a la falta de capacidad de modificar las consecuencias de la partida de esta persona. Ok. Ujú. La siguiente etapa que la literatura nos menciona, insistimos, es la negociación. Y esta etapa consiste en un intento por fantasiosamente evitar recordar o evitarnos hacer entender que este evento ya sucedió, evitar entender la pérdida, ¿no? Es una forma en la que intentamos fantasiosamente, insisto, pensar en estas posibilidades de que esto no haya sucedido o incluso en esto se hubiera, ¿no? Hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Por esto se caracteriza la tercera etapa, que es la negociación. Sí, y creo que esta etapa es bien importante porque muchas personas nos quedamos atorados ahí bastante tiempo, ¿no? Sí. En el que podemos estar creando escenarios o formas en las cuales esa persona aún esté con nosotros. O Ok, pensar en que el evento no ocurrió. sí, sí sucede, ¿no? Y el siguiente tiene que ver con la tristeza, que hablamos, insisto, no de forma cronológica, o sea, estos pasos no son uno detrás del otro, pueden estar siendo uno, luego uno y uno a la vez, ¿no? Entonces no tienen que llevar este mismo orden. El siguiente tiene que ver con la tristeza y esto tiene que ver cuando tú ya estás asumiendo la realidad de la pérdida. Ya estás sintiendo un dolor profundo de tristeza, de desesperanza, en el que te sientes desmotivado, en el que ya no tienes muchas ganas de hacer las cosas e inclusive puedes estar sintiendo que ya la vida no tiene tanto sentido como antes. Eh, y podemos confundirlo con una etapa de depresión, pero en realidad esto tiene una razón específica que es el duelo y es una tristeza profunda que estás sintiendo en ese momento. La última etapa de este proceso de duelo es la aceptación. Y en esta etapa se estaría esperando que lo que logremos es que la persona acepte y asimile como algo inevitable este proceso de muerte, ¿no? Y bueno, la realidad, como dijo Benny, ¿no? Lo estamos explicando como desde recurriendo a la literatura, pero una persona lo puede vivir de formas bien particulares, bien específicas. Y algo que vale la pena mencionar es recordar que desafortunadamente esta situación sanitaria también nos está llevando a vivir el duelo y a vivir una muerte muy lejana a lo que acostumbramos, ¿no? Sobre todo como con estos procesos, con estos rituales de acompañamiento y de lo que va siguiendo cuando sucede el evento de un fallecimiento. Entonces nos estamos viendo obligados a readaptar esos rituales, esas formas en las que vamos viviendo esto. Y sin duda alguna esta readaptación puede impactar de muchas maneras. Incluso puede que ni siquiera sepamos cómo hacer esta adaptación a ahora vivirlo desde esta forma que esta situación está requiriendo. ¿No crees, Benny? 100%. Y además, o sea, esto que estás diciendo es muy interesante, ¿no? Porque creo que nos estamos enfrentando quizás a situaciones en las que no esperábamos, por supuesto, que podemos estar teniendo como no tiempo para despedirnos, por ejemplo, Uh ¿no? -huh. Uh -huh. Eh, Difícilmente vamos a poder acelerar el proceso del dolor por el que vas a pasar.
pero podemos ayudarnos, ¿no? O sea, podemos estar de la mano de alguien que nos pueda apoyar en esto, pero quiero que entiendan que es un proceso natural de dolor por el que tienes que pasar. O sea, difícilmente lo vas a poder hacer o más rápido o esquivarlo siquiera. Este tema Ujú. lo vamos a poder exponer quizás más adelante en otro video, ¿no crees, Viri? Sería muy... Vale la pena, es un tema bastante grande y que requiere de puntualizar muchísimas cosas. Entonces, sin duda, intentaremos en un siguiente video, en un siguiente live, desarrollar este tema. Sí, Ahorita simplemente intentamos aportarles este conocimiento que tal vez puede ser de utilidad para que podamos intentar identificar qué estoy experimentando, qué estoy sintiendo, que es conocimiento, vaya. en dónde me encuentro, ¿no? Sí, creo que Ujú. esto es algo que estamos hablando de forma muy general y si alguien está pasando por esto en este momento, de ninguna forma queremos faltarle el respeto a este proceso, pero claro que es una situación que puede estarse viviendo de muchas formas, ¿no? O sea, no necesariamente como lo estamos mencionando. Em, Claro. Sin embargo, sí tenemos algunas sugerencias que te podemos dar, además de los pasos que ya mencionamos, para que sea un punto en el que tú ubiques más o menos en dónde te encuentras. Nuestra sugerencia no es que lleves el duelo por ti mismo, pero bueno, esta guía que te dimos te puede ayudar a decir, ah, creo que me encuentro en esta etapa, ¿no? Creo que yo estoy negociando este tema, creo que no quiero aún aceptarlo, por ejemplo. Pero Ujú. además de eso, te queremos dar algunas sugerencias que tenemos para que sea menos probable que tú te sientas o que tú pases este tiempo de duelo con mucho dolor, ¿no? O sea, esto que te diremos es algo que te puede ayudar a que no sea tan doloroso. Y lo que te sugerimos es que trates de estar evitando leer conversaciones antiguas o ver fotografías o videos de la persona que falleció, así como su ropa o pertenencias. Debes entender que este proceso de duelo, no, en este proceso que estás pasando, no estás preparado emocionalmente todavía para hacerlo. No me refiero a que ya ahorita te deshagas de todas sus cosas y borres todo, sino que más bien ahora mismo no estás preparado para ni verlo ni nada. Date un tiempo de duelo para que después de ese tiempo ya puedas tomar una decisión sobre qué hacer con las cosas o incluso retomar, poder ver videos, poder ver fotografías que ahorita mismo no estás preparado para estar revisando. También queremos comentarte que muchas veces el dolor que sentimos puede ser por no haberte despedido, como estábamos mencionando hace rato, que ahorita yo creo que en el COVID está pasando mucho, que no Ujú. tenemos esta alternativa de despedirnos. Es como algo muy rápido que puede estar pasando en muchas familias. O te pudiste haber quedado enojado con esta persona o sentir arrepentimiento de no haber convivido tanto con la persona que acaba de fallecer. Y entonces, en ese caso, pues tendríamos que revisar las particularidades de cada situación para poder ayudarte. Pero es algo que también puede probabilizar que te sientas muy triste en ese tiempo. Claro, y el proceso terapéutico al que los estamos pidiendo recurran, al que les estamos pidiendo visualicen como una solución, precisamente tiene la finalidad de hacer un acompañamiento profesional durante ese momento. Y el resultado que estaríamos buscando es acercarte a esta etapa final de aceptación de este proceso. Y esta aceptación, algunas ocasiones podemos lograrla a través de los replanteamientos de nuestros objetivos, de nuestros deseos, de los sueños e incluso como el sentido que teníamos planeado para nuestra vida con esta persona. Wow, sí, Mm, 100%. Y el ujú. último escenario que les mencionamos que íbamos a hablar es en el escenario en el que no te has contagiado ni tienes a nadie que se haya contagiado o conocido y lo único que está pasando es que te estás sintiendo muy ansioso al pensar que esto es algo que pueda sucederte. Tenemos un video Claro. sobre la ansiedad en tiempos de COVID, de hecho así lo nombramos, que te invitamos a revisar, está en nuestra página y lo encuentras con ese nombre precisamente. Claro, a manera de resumen, en este video lo que vas a poder identificar
o nuestras recomendaciones están en dos sentidos, ¿no? Y el primero es que identifiques si el problema que te está agobiando, que te está estresando, tiene una evidencia real de que esté sucediendo y entonces en ese sentido intentes solucionar este problema a través de diferentes técnicas como la solución de problemas que te exponemos ahí. Y el otro punto tiene que ver con identificar si esto que te está preocupando es más en función de algo que solo imaginas que puede suceder, que piensas que es probable que suceda, pero que no te está sucediendo. Para que en ese caso lo que trabajes es con controlar tus pensamientos, ¿sí? Y bueno, realmente esperamos que todas estas recomendaciones puedan ser algo útil para ustedes, puedan llevarlas a cabo. Nuevamente, insistimos, si ya identificaste que estás atorado en alguna de estas cosas que estamos diciendo y que no puedes resolverlo tú, por favor, acude a un proceso terapéutico. Y recuerda, Vive con calidad.